Hola a todos, estamos felices de tener esta oportunidad de estar conectados con cada uno de ustedes a través de esta experiencia digital. Es un honor para nosotros tener más de 200 personas inscritas en esta experiencia. Mi nombre es Eva Montalva, para los que no me conocen, y soy directora ejecutiva de BlissLab, consultora de innovación en desarrollo organizacional, en donde por más de 10 años nos hemos dedicado a sacar la mejor versión de las personas para el logro de los resultados organizacionales. Y nos encontramos acá con una parte de nuestro equipo, haciendo posible esta experiencia para ustedes. Y también estamos junto a Eduardo Ruiz, quien es nuestro director de innovación y experiencia, y con quien conversaremos en esta tarde. Eduardo, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy con toda la energía y con muchas ganas de partir. Perfecto, excelente. Por ahí va a ir apareciendo en sus pantallas una imagen para poder explicar un poco cómo nos vamos a comunicar esta tarde. Y primero hay un chat, hay unos botones de chat por donde queremos escucharlos, queremos interactuar con ustedes. Abajo en sus pantallas tenemos este botón en donde pueden dejar sus comentarios, sus impresiones, saludarnos ahora en el inicio y durante todo el webinar. Por otro lado, también tenemos un acceso de preguntas y respuestas, en donde iremos respondiendo algunas preguntas en línea y otras las vamos a ir respondiendo posteriormente. Queremos también que puedan estar involucrados y que puedan estar participando 100% de esta experiencia, de los temas que iremos conversando. Y para esto les iremos realizando algunas preguntas en una votación en vivo. Va a aparecer, como aparece ahí en la pantalla, va a aparecer un cuadrado en donde les vamos a ir pidiendo que puedan votar y que puedan enviar sus respuestas. También en este webinar vamos a hacerlo un poco distinto, queremos utilizar un poco de innovación y vamos a estar creando un mural interactivo en conjunto con la ayuda de Sebastián Vera, quien es parte de nuestro equipo, y vamos a ir registrando en este mural las ideas más importantes y claves de lo que vamos a ir conversando. Así que esperamos que puedan disfrutar también ese mural y ese registro. Este mural, cuando terminemos este webinar, se los vamos a enviar a sus correos personales para que puedan revivir esta experiencia y puedan revisarlo. Y bueno, ya tenemos muchas personas conectadas, estamos felices de poder tenerlos nuevamente. Bienvenidos a los que no hemos podido saludar. Y vamos a comenzar entonces. El tema que nos convoca hoy es cómo construimos una cultura de trabajo remoto basado en el accountability, un tema muy interesante. Y durante esta conversación vamos a ir pasando por 3 etapas. La primera, vamos a conversar sobre el contexto mundial que tenemos hoy en día. Después vamos a pasar a ver la metodología y al final vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Y para introducirnos al tema, queremos saber cómo se han sentido ustedes en estas últimas semanas. Y para eso vamos a partir con una primera votación. Entonces, por ahí en sus pantallas está apareciendo. Edu, ¿nos ayudas con la votación? Sí, mira, justamente ahora en pantalla debería aparecer la votación. Entonces, ¿a qué te llevó esta pandemia en el ámbito laboral? 1, a crear o buscar nuevas soluciones. 2, a estar un tanto confundido en cuanto al futuro. Y 3, a mantener un sentimiento de miedo en cuanto a lo que pueda suceder. Entonces, esperamos en este minuto ya están votando, aquellas personas están participando, entonces vamos a dar un par de minutos para que todos puedan pensar un poco y puedan reflexionar respecto a lo que nos ha empujado, a lo que nos ha llevado un poco esta pandemia, ¿sí? Que nos pilló un poco de sorpresa y generalmente ha detonado algunos sentimientos en las personas. Entonces, ya tenemos varias respuestas. Voy a compartir los resultados para que todos podamos ver de qué se trata. Y justamente ahora tenemos los resultados donde crear nuevas soluciones obtuvo un 74%, el estar confundido en cuanto al futuro un 29% y mantener un sentimiento de miedo en cuanto a lo que pueda suceder un 13%. Ese es básicamente los resultados y justamente ahora vamos a compartir y podemos hablar un poco respecto de esto, que tiene que ver justamente con cómo ayudamos a las personas
en este proceso. Y fíjate que cuando hablamos de estas circunstancias, hablamos de que entramos en un modo de crisis, ¿sí? Y las personas podemos agruparlos en 3 tipos de comportamiento que se van asociando a las emociones cuando transitamos por estos cambios. Entonces tenemos un 10% que son personas que crean, son personas que ven estas dificultades como una oportunidad, y tenemos un 80% que se sienten un poco más confundidos. Y también tenemos un 10% de aquellas personas que son las que sienten un sentimiento de miedo y provoca un poco de temor todo este proceso. Y fíjate que lo que vamos a estar conversando hoy día es justamente cómo construir una cultura de trabajo remoto, y a lo mejor en sus equipos de trabajo hoy día, en las organizaciones, puede estar sucediendo un panorama muy similar a este. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas, a los líderes y a los equipos de recursos humanos, etcétera, a poder ayudar a las personas a transitar, a llevarlos a otro nivel? Y fíjate que el foco es en movilizar al 80%. Esa es una de las oportunidades que se pueden otorgar para las compañías hoy día. Aquellas personas que están confundidas, con un poco de rechazo, de temor, que perdieron un poco el norte, justamente a estas personas es a las que debemos ayudarlas a transitar en un espacio donde ellas también puedan crear. También es importante destacar que este 10% que tiene miedo, no hay que olvidarlas. Obviamente debemos seguir trabajando con ellas para poder ayudarlas a transitar por los otros estados. Entonces, de esta manera, podemos darnos cuenta de cómo las personas van viviendo distintas emociones cuando vamos viviendo estos periodos de crisis que nos van sucediendo y tienen un impacto en nuestras vidas. Y qué interesante, Eduardo, porque tal como lo mencionas, los líderes y colaboradores más optimistas deben enfocarse en este 80%, ¿cierto? Y cómo eso nos puede ayudar a cada uno de nosotros a darnos un empujoncito, ¿cierto? Para subir arriba y para tratar de salir de esa fase de miedo. Y en estas últimas semanas nos hemos visto obligados, ¿cierto?, a cambiar un poco nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de relacionarnos. Y Eduardo, ¿crees tú que esta nueva forma de interacción, que es mucho más digital, de trabajo remoto, podría afectar de algún modo los resultados que tengan los equipos y las compañías? Mira, sin duda esto va a afectar los resultados de las compañías, y eso tenemos que dejarlo como súper claro. Por esta razón, hoy día estamos tocando este tema. Creemos que es un tema relevante en poder ayudar y exponer algunos principios, algunos consejos que puedan ayudar hoy día a las personas a cómo poder transitar en estos periodos de crisis. Hemos sido empujados por esta pandemia sin planificación, en algunas ocasiones con poco y nada de entrenamiento, y en algunos casos sin nada de herramientas. Por tanto, a lo mejor una pregunta que podríamos colocar y poder reflexionar tiene que ver con cómo construimos equipos alineados, equipos autónomos, cumpliendo el objetivo que necesitamos cumplir en este periodo que estamos viviendo, donde hemos sido empujados. Entonces, es interesante, Eva, porque hace más de 10 años y en temas de consultoría nos hemos dado cuenta que tener equipos desalineados puede ser la clave del éxito o la clave del fracaso. Entonces, esto lo deben escuchar muy bien. Equipos desalineados hoy día es lo que a veces nos permite no lograr los resultados, y esta pandemia puede otorgar justamente ese escenario para los equipos. Entonces, me gustaría instalar un concepto que es bastante interesante, que puede ayudar y se nos puede iluminar el camino, que es el principio de la accountability, pero a la manera de Oz. Y justamente ahí ese principio nos podría ayudar a transitar de una forma más positiva, y es parte del título de esta canción que vamos a empezar a construir entre todos. Qué interesante, Eduardo, lo que comentas, porque en todos estos años de experiencia trabajando con equipos y con organizaciones, este desafío del trabajo remoto es totalmente nuevo. Si bien las organizaciones han tenido algunos espacios, ¿cierto?, de trabajo en casa, esto nos ha empujado a todos a rápidamente poder reinventarnos. Y
el trabajo remoto, ¿cierto? Queremos profundizar más ahí, y nombraste dos cosas interesantes. Una, el accountability, y la otra, el accountability a la manera del principio de Oz. ¿Y qué tiene que ver accountability a la manera del principio de Oz en todo esto? Entonces, primero, quiero despejar la duda y poder conversar con ustedes acerca de una nueva definición de accountability. Y accountability lo vamos a definir como la decisión personal de ser mejor, de superar las circunstancias, las dificultades y problemas que se presenten, y de ser una persona excelente en su vida, en su trabajo, y una persona que actúa inteligentemente, que insiste y que persevera hasta lograr los resultados deseados. Sí, Eva, sabes que esa definición me encanta porque entrega mucha energía y como que nos abre el camino. Y solamente me gustaría destacar 3 puntos importantes, y seguramente los participantes, al leer justamente en el mural la definición, se le van a aperturar muchas más ideas. Pero primero entender que es una decisión personal. O sea, no podemos obligar a las personas a ser accountable. Tenemos que entender que yo tengo que abrazar este principio y poder traccionar y actuar desde ahí. Segundo, que este principio me ayuda a superar las dificultades y también me ayuda a dificultar los problemas que se van presentando, tanto en mi vida personal como en lo laboral. Y por último, la frase que más me encanta de esto es que son personas que insisten y perseveran para lograr los resultados deseados. Y esa es la clave, y es por eso que es la diferencia de construir equipos remotos desde la accountability. Puede ser un detonante interesante porque son personas que van a buscar los resultados y van a estar constantemente resolviendo aquellas dificultades que se van presentando. Perfecto. ¿Y qué tiene que ver el Mago de Oz en todo esto? Por favor, cuéntanos. Mira, yo creo que las personas que nos están escuchando en este minuto, y como vemos en pantalla, hemos visto alguna vez esta imagen, hemos escuchado de este cuento, a lo mejor lo han visto en algunas películas, que es El Mago de Oz, ¿cierto? Es un clásico que es súper interesante porque tiene una conexión con el accountability. Entonces, voy a relatarle algunos hechos y lo voy a simplificar para que las personas puedan entender qué relación tiene este principio del Mago de Oz. Y dice así, 4 personajes se encuentran en un mundo donde está Dorothy, Hojalata, Espantapájaro y este león cobarde. Se encuentran en rumbo hacia el camino de la ciudad de Esmeralda, que es donde existía un mago que podía resolver los problemas de las personas. En este cuento, estos personajes comienzan a caminar y comienzan una aventura, y muchos de los problemas y cosas que ellos querían resolver se dieron cuenta en el camino que podían ellos mismos, y ellos mismos tenían la solución a estos problemas. Entonces, una vez que viven una larga aventura, ¿sí? Donde desarrollan la amistad, donde muchas veces se cuestionan, donde hubo ánimo, más energía, y otras veces hubo juegos de culpa, ellos llegan a la ciudad de Esmeralda y conocen a este mago que iba a resolver sus problemas, y se dan cuenta que el mago era un charlatán, ¿sí? Que no había ningún mago que iba a resolver los problemas que ellos tenían. Pero sí algo interesante sucedió, que el león en el camino descubrió que él no era un león cobarde. En muchas situaciones, este león se dio cuenta que tenía el coraje necesario y no era un león miedoso. También se dio cuenta que Dorothy, al tocar el taco de sus zapatos, ella podía volver a la vida real y también podía volver a este mundo mágico. Y así los otros personajes también descubren que tienen la solución y tienen la respuesta ante las dificultades que van teniendo en este camino. Qué interesante, Eduardo. Me encanta, a mí personalmente me encanta este cuento, este clásico del Mago de Oz. Y cómo este clásico tan antiguo, y tiene muchos años, nos puede dejar poderosas lecciones. Cómo nos puede servir estas lecciones tanto para nuestra vida como para nuestro trabajo. Y queremos invitar a las personas que nos están escuchando a que puedan preguntarse, a que puedan pensar cuáles son las lecciones más simples que se pueden extraer de esta historia.
Entonces, por ahí pueden ir respondiendo en el chat, vamos a ir leyendo sus respuestas. ¿Qué lecciones ustedes creen que podemos extraer? ¿Qué conexión podría haber entre este cuento del Mago de Oz y el accountability? ¿Y cómo nos puede ayudar esto para el trabajo remoto? Por ahí vamos a leer algunas respuestas. Sí, Eva, a lo mejor sería interesante que mientras las personas van respondiendo, podamos nosotros también ir rescatando cuáles son los 4 principios más importantes y las lecciones que podemos destacar de este cuento del Mago de Oz. Interesante, Eduardo. Por ahí nos dice Carolina Coneján, tenemos un poder especial por descubrir. Qué importante eso, porque realmente creemos muchas veces que hay otras personas que pueden resolver nuestros problemas, pero en realidad tenemos ese poder especial por descubrir que nosotros somos las personas que podemos ir a resolver. Por ahí nos dicen también que la experiencia va construyendo una nueva realidad. Qué interesante, convertirse en protagonistas, nos dicen por ahí otras personas. Sí, Las Eva, capacidades de buscar las salidas están en nosotros. mira, Interesante. acá dice, la mayor parte del tiempo las respuestas están dentro de nosotros. Mira qué interesante, porque tiene que ver justamente con el principio que estamos tocando. Por supuesto, por ahí involucrarse con un propósito, qué importante, confianza. Muy bien. Atrevernos y desafiarnos, que fue un poco lo que vivieron estos personajes. Se atrevieron y se desafiaron en este rumbo, en este camino, en esta aventura, pero en ello estaban las soluciones. Entonces, también hay 4 principios importantes que nosotros quisiéramos compartir con ustedes, tal y buenísimos los que los participantes están comentando. Excelente. Y entonces les quiero contar 4 lecciones poderosas que podemos sacar de esta historia y que tienen que ver con el tema que estamos conversando. Primero, no quedarse inmóviles en el camino de ladrillos amarillos. Sí, Segundo, dale. no culpar a otras personas de nuestras circunstancias. Qué importante. No esperar que un mago resuelva mis problemas y nunca esperar que todos nuestros problemas desaparezcan. Siempre vamos a tener desafíos y no podemos esperar que estos problemas desaparezcan porque no va a ser así. Perfecto, también vamos a invitar nuevamente a todas las personas que están conectadas en este minuto y vamos a lanzar una segunda votación para que esto sea sumamente interactivo y poder conocer su opinión, y de eso se trata esto, y poder hacer una diferencia. De aquí interesante la pregunta, ¿cómo diferenciamos responsabilidad versus accountability? ¿Sí? Y ahí, en este minuto, aparece en sus pantallas la pregunta, ¿y en qué situaciones? Hay 3 preguntas donde no hemos encontrado todos en algunas situaciones similares a esta, y para estas situaciones, ¿qué creen ustedes? ¿Que necesitamos más accountability, según la definición que hemos tocado, o necesitamos más responsabilidad? Entonces, en este minuto, las personas están votando que para estas situaciones, ¿qué necesitamos más? ¿Más accountability o más responsabilidad? Y es importante poder diferenciar lo que es accountability de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, en este minuto están votando, ¿sí? Vamos a dar un par de minutos más, un par de segundos más para que puedan algunos reflexionar, ver estas situaciones y tomar la decisión. ¿Sí? Ok, vamos a ver las respuestas ya, por ahí están preparando las respuestas de sus votaciones. ¡Wow! Eva, Más ¿nos puedes comentar? accountability. Muy Buenísimo. Más accountability. Y un 16% comentó que más responsabilidad. Excelente. Entonces, por ahí la idea es que podamos ir conversando y podamos ir descubriendo por qué necesitamos más accountability en este tipo de situaciones y empezar a conocer de qué se trata la accountability y cómo puede hacernos mejores como profesionales y en nuestra interacción con nuestros equipos. Perfecto. Entonces, es importante que esta definición pueda quedar clara desde un comienzo, ya que la accountability, y según la definición que tú nos compartiste, es mucho más potente, es mucho más robusta, y al parecer
nos permite movilizarnos desde la esperanza, desde lo que nosotros tenemos para poder traccionar y resolver nuestros desafíos. En cambio, cuando hablamos a veces de responsabilidad, pareciera que al sonar la palabra responsabilidad es como que me tiran una carga o tengo una mochila arriba, ¿sí? Claro que sí. Y respecto de la pregunta que acabamos de hacer, y para comenzar a hablar más de qué es accountability es una palabra que no tiene traducción al español, ¿cierto? Y lo interesante es que en una organización las personas pueden ser responsables de lo que hacen, pero carecer de accountability. Y un ejemplo claro de esto es que hay organizaciones que tienen roles claramente definidos, ¿cierto? Pero que todavía pueden pensar y actuar en silos. Me imagino que muchos de ustedes han visto este ejemplo en vivo en donde han trabajado, ¿cierto? Y eso es importante ver cuál es esa diferencia. Y de lo que hemos hablado hasta ahora, algunos de ustedes podrían pensar, ¿cómo entonces yo como profesional, como líder, logro ser una persona accountable en este nuevo desafío de construir una cultura de trabajo remoto? Entonces vamos a ir al grano, vamos a ir ya a ver un modelo interesante. Eduardo, cuéntanos un poco de qué se trata este modelo arriba de la línea. Sí, mira, en pantalla, Sebastián en este minuto está proyectando justamente un modelo que nos puede dar más luces y más información de cómo tener un comportamiento basado en el accountability. Y justamente lo que encontramos y lo que debemos destacar es la línea. Hay una línea, lo que está sobre la línea y lo que está debajo de la línea. Lo que está debajo de la línea es el juego de la culpa y el ciclo de la victimización, ¿sí? Muchas veces nosotros nos encontramos todos debajo de la línea con estos comportamientos. Pero les voy a nombrar algunas cosas que seguramente si ustedes piensan y reflexionan un poco, ya la han escuchado antes. Por ejemplo, debajo de la línea aparecen frases como no es mi trabajo, confusión, díganme qué hacer, ignorar, negar, señalar a otros culpables, cubrirse las espaldas y esperar a ver. Muchas de estas frases son las que suceden bajo la línea. Cuando estamos navegando en esta parte del modelo, seguramente nos encontramos entorpecidos, seguramente estamos confundidos, y lo que sucede es que ante los problemas que se nos presentan en el trabajo y en la vida, no logramos traccionar y no logramos avanzar porque estamos siempre jugando a un juego de culpa. Pero sobre la línea están los pasos hacia accountability, donde está el verlo, adueñárselo, resolverlo y hacerlo. Cuando las personas viven estos pasos de la accountability, tienen mayores posibilidades de poder traccionar y solucionar los problemas, porque tienen el control de su vida y también tienen las herramientas para poder resolver los distintos problemas que se les están presentando. También Perfecto. Y también, Eduardo, entender que en los negocios, también la caída debajo de la línea puede en algún minuto, como suele comenzar cuando se crea un clima donde las personas no admiten la verdad o donde la gente no habla con sinceridad. Entonces, ese es uno de los diagnósticos que podemos hacer cuando las personas caen debajo de la línea. Y es importante también entender que cuando caemos bajo la línea, no es algo malo, es algo natural, es algo que no tiene por qué ser negativo, sino que es natural que las personas en algunos minutos podamos estar en estos procesos de negatividad, ¿cierto? Lo importante es cómo salimos rápido para poder lograr soluciones. Y esa es la diferencia de estar bajo o sobre la línea. Sobre la línea avanzamos, vemos soluciones a nuestros problemas, que bajo la línea no lo podemos ver y muchas veces nos quedamos estancados. Sí, lo que acabas de destacar, Eva, es sumamente importante porque por naturaleza el ser humano tiende a bajar, ¿sí? Tiende a estar abajo de la línea y es natural, como tú lo mencionas, y es importante destacarlo porque cuando escuchamos accountability y conocemos esta definición y luego vemos el modelo, creemos que debemos estar todo el tiempo sobre la línea resolviendo todas las cosas y movilizándonos solo ahí. Y eso también podría
ser algo que no es saludable para las personas. Debemos bajar muchas veces a desahogarnos, pero lo importante es lo que tú mencionaste, cómo subimos rápidamente. Ahora, para poder dar un ejemplo concreto, los equipos de trabajo y las organizaciones que tienen comportamientos bajo la línea, ¿pueden lograr los resultados del negocio? La respuesta es sí, pueden lograrlo. El tema es a qué costo puedo lograr esos resultados, donde el costo emocional de los equipos, el juego de la culpa y los ciclos de victimización pueden desgastar muchas veces a las personas. Pero cuando estamos sobre la línea, los equipos traccionan de manera mucho más saludable, y eso es lo potente y es lo enriquecedor de este modelo. Y otra cosa que me gustaría destacar del modelo arriba abajo la línea, es un modelo simple, con un lenguaje que todas las personas pueden aprender de manera fácilmente. Y en esa simpleza, justamente es donde este modelo se instala en el corazón y en la mente de las personas y ayuda a entender y a visualizar algunos comportamientos que a las personas las ayuda a traccionar y elevarse viviendo los pasos hacia la contabilidad. Perfecto. Y por último, pasa a ser este modelo un activador del relacionamiento actitudinal en las personas. Y a mí me encantan este modelo sobre la línea, me encantan estos 4 pasos. Y lo que más me gusta son todas las personas que hemos visto cómo cambian positivamente su forma de trabajar y de relacionarse gracias a conocer y aplicar este simple y poderoso modelo. Y espero que a muchos de ustedes, y por ahí estamos viendo también y leyendo algunas preguntas que nos hacen y que vamos a responder, y espero que a muchos les esté haciendo sentido lo que hemos compartido sobre el principio de accountability. Y quiero contarles también que hemos recibido algunas preguntas previamente en la inscripción, y algunas de esas preguntas han sido: siento que mi equipo no avanza, ¿cómo activo la accountability? Fuimos a un taller, a un workshop de accountability y no vimos cambios, o mi líder no es accountable, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos, Eduardo, dar respuesta a estas preguntas? Bueno, es interesante porque todas las respuestas tienen que ver con un comportamiento individual y con un comportamiento colectivo. Y cuando empezamos a hablar de estos temas, hay algo que se debe instalarse en esta conversación y tiene que ver con la cultura, ¿sí? Y cuando hablamos de cultura, hablamos de cómo nos comportamos dentro de un equipo, las acciones que realizamos. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Dar foco a la construcción de experiencias. Es relevante para poder ir resolviendo las distintas preguntas que nos acaban de hacer. Segundo, debemos combatir las creencias actuales para poder crear nuevas creencias en las personas. Y lo tercero, debemos empezar a tomar nuevos acuerdos con los equipos de trabajo desde el ejemplo. Y esto es un rol sumamente importante que deben tomar los líderes de los equipos. Bueno, y tal como lo estás comentando, los acuerdos, ¿cierto? Tal como lo dices, los acuerdos de equipo y el seguimiento son claves para construir la cultura. Pero me gustaría comentar con las personas que nos están escuchando, ¿qué entendemos por cultura? ¿Qué entienden ellos por cultura en el contexto laboral? Podrían también comentarnos ahí por el chat. Pero en simples palabras, la cultura es la forma de pensar y de actuar de las personas en la organización. Y eso es muy interesante, y lo voy a volver a repetir, la cultura es la forma de pensar y de actuar de las personas en la organización. Y la cultura puede trabajar en contra de nosotros o puede trabajar a favor de nosotros. Me imagino que todos los que están acá escuchando quieren que la cultura trabaje a favor, porque eso va a ser clave para lograr los objetivos. Y Edu, recién nos hablaste también de experiencias y creencias, y sería bueno que nos contaras sobre cómo se conectan las experiencias y las creencias para el logro de los resultados en una organización o en un equipo de trabajo. Sí, me gustaría poder compartir, y ahora en pantalla, en nuestro mural, van a ver la pirámide de resultados. Y esta pirámide es tan interesante porque se fusiona, se mezcla y se potencia con la definición de accountability. Y lo importante es destacar 3 componentes esenciales dentro de la cultura. Una son las experiencias que están en la base de la pirámide, luego son las creencias y luego vienen las acciones. Entonces, las experiencias fomentan las creencias.
Las creencias influyen en las acciones y las acciones producen resultados. Estas tienen que trabajar en armonía. Entonces, un ejemplo para poder ayudar a las personas a entender la lógica de la información que les acabamos de entregar es desde cómo nos comunicamos o implementamos nuevas políticas, la interacción cotidiana en reuniones, la manera de reaccionar ante un feedback. Estos son componentes de la experiencia y estas van a fomentar creencia en así se hacen las cosas en mi equipo de trabajo, así se hacen las cosas en esta organización, ¿sí? Y estas creencias, a su vez, van a impulsar a las acciones que se llevan a cabo en cada una de las personas. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas que nos están escuchando? Que me imagino que hay muchos profesionales, líderes, a construir una cultura de trabajo remoto que logre los resultados del negocio. Cuéntanos un poco. Entonces, ahora prepárense y agárrense de sus asientos, porque voy a compartir 3 puntos que son relevantes en la construcción de una cultura, y justamente lo que estamos hablando ahora, de cómo construimos una cultura de trabajo remoto. La primera, los líderes deben crear la cultura que se requiere, y luego sostener esta cultura a través del tiempo, ¿sí? Entonces, aquellos líderes que en este minuto están conectados, recuerden siempre esta frase. Ustedes son los que deben construir y crear la cultura deseada. 2, la cultura genera resultados. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos todos es, ¿tenemos una cultura por defecto o tenemos una cultura por definición? Tomando el contexto justamente que estamos viviendo ahora en los equipos en trabajo remoto. Y tercero, la pirámide de resultados acelera la transición hacia una cultura basada en el accountability y, lo más importante, crea una ventaja competitiva. Ahora queremos también que puedan ver cómo esta pirámide y cómo esto que ustedes están viendo en pantalla y lo que nos acaba de contar Eduardo en cuanto a la pirámide de resultados puede tomar vida en la construcción de una cultura de trabajo remoto. Y esto lo vamos a hacer pasando por cada uno de los pasos de la pirámide. Eduardo nos va a explicar eso. Y finalmente va a ser cómo esta pirámide le damos vida a esto en nuestro día a día. ¿Qué hacemos entonces con esto que acabamos de ver, que es teoría? ¿Cómo lo traspasamos a la aplicación? ¿Cómo esta metodología la hacemos tomar vida? Sí, mire, justo lo que vamos a compartir ahora y lo que están viendo en pantalla tiene que ver con lo que tocamos al inicio respecto del contexto, ¿sí? Cómo movilizamos, ¿sí? A las personas que estaban en este 80%, cómo las movilizo al plano mayor en un sentido de pertenencia, en un sentido de creación, en un sentido de buscar oportunidades. Y para eso la pirámide de resultados funciona perfecto, porque tiene que ver justamente con el primer paso, que tiene que ver con las experiencias. Entonces, estos son consejos que ustedes deben anotar para poder comenzar a construir su cultura de trabajo remoto. Y el paso 1 es potencia tus experiencias virtuales. Identifica futuras oportunidades para crear experiencias. Y 2, planea tus experiencias. Comienza eventos con energía cultural. Y 2, planea el involucramiento de todos los participantes. Y esto tiene que ver con la planificación, cómo yo o el líder está planificando las distintas interacciones virtuales que van a existir en el equipo de trabajo y desde ahí siempre partir con energía e involucrando, generando un sentimiento de pertenencia en todos los miembros del equipo. 2, vamos a hablar respecto de las creencias. Modelar las creencias en cada reunión. Ese trabajo es sumamente interesante y es muy potente. Y aparecen 2 preguntas que ayudan a dar luz de lo que significa esto. ¿Qué creencias quiero que ellos mantengan? ¿Y qué experiencias virtuales necesito crear? Entonces, acá puedo dar un ejemplo muy simple. Me tengo que contactar con alguien del equipo. Yo soy líder y la otra persona es el colaborador. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Lo voy a llamar por teléfono o voy a utilizar una videollamada? La respuesta está en el tipo de cultura que yo quiero crear. Entonces, lo más probable que hoy día, como estamos trabajando de manera a través de un trabajo remoto, lo más importante será conectarme con él y interactuar y entregar confianza
desde la imagen que puedo generar con esta persona. Y lo tercero tiene que ver con la parte alta de la pirámide, que son las acciones. Y el consejo es súper simple, ir a lo grande con las acciones. Entonces, sé visible, sobrecomunica, sé claro y consistente. ¿Y esto qué tiene que ver? Con que si algún miembro del equipo ves que tiene un comportamiento arriba de la línea, celébralo, felicítalo, apóyalo y muéstrale al resto del equipo cuáles son las actitudes que debe tener el resto del equipo. Haz del por qué sea evidente y claro. Y esto tiene que ver con que las personas, cuando estamos en modo crisis, lo más probable es que perdemos el norte, nos desalineamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Líderes que puedan constantemente llevarnos al propósito y llevarnos al porqué, lo que debemos conseguir y colocarnos constantemente las metas de trabajo. 3, generar confianza y empatizar con las personas. Hoy día todos estamos viviendo momentos a lo mejor difíciles. Hemos sido empujados por esta pandemia de manera muy rápida y lo más probable es que hayan emociones, sentimientos que todavía no están claros en las personas. Entonces necesitamos que los líderes den este espacio de confianza y generen la empatía necesaria para poder transitar de manera sana. Y lo último, que es relevante, es hacer seguimiento a los acuerdos. Y este es un trabajo que no es nuevo, es una tarea que siempre ha estado en los líderes, porque la continuidad y el trabajo de desarrollar hábitos va a permitir que esta cultura pueda trascender en el tiempo. Y los queremos invitar ahora, y los queremos escuchar nuevamente, y está apareciendo en estos momentos una pregunta grande en sus pantallas, y la pregunta es la siguiente: ¿qué creencias necesitas que las personas tengan hoy, considerando la situación actual? Entonces queremos saber qué piensan ustedes en cuanto a las creencias que debieran tener las personas hoy, personas o equipos de la organización en donde ustedes trabajan, o si están trabajando independientemente también, que su trabajo está aportando. Por ahí Francisca López nos está comentando que una de las creencias necesarias es que las personas tengan hoy es justamente esa, que su trabajo, ¿cierto?, que están aportando en su trabajo, que tengan confianza en la organización. Qué importante eso, que tengan un propósito en la organización, que sean parte de una cadena. Sí, también creer que pueden. Yo creo que dar ese ánimo también de que podemos hacerlo y entregar esa confianza es fundamental. También por acá dice Carolina Coneján que toda esta crisis es una oportunidad para ser distintos y mejores. Mira, interesante que justamente movilizar a las personas a la parte alta de lo que habíamos compartido hace un momento. Claro, que la empresa también sea sustentable y conservar mi trabajo. Otra creencia importante, no ser, dice por ahí, resistentes al cambio, sino que ser resilientes al cambio. Qué importante eso. Gracias, Daniela. Y eso viene para otro webinar, ¿cierto? La resiliencia y las emociones que necesitamos tener en estos minutos son importantísimas para poder lograr y poder avanzar. Oye, Sandra Guerrero nos comenta que nos convirtamos en agentes de cambio, ¿sí? Y eso también es interesante, no esperar que el cambio nos llegue, sino que nosotros también poder movilizar, ayudar y transitar por este cambio. Qué interesante lo que nos comenta también por acá Jennifer Lighton, que dice que podamos salir del status quo y probar nuevas formas de hacer las cosas. Qué importante eso. Muchas veces tenemos un poco de miedo, ¿cierto? Como lo vimos en la primera votación. Hay un poco de miedo. ¿Qué hago? ¿Salgo de la zona de confort o no? ¿Me va a ir mal? ¿Qué voy a hacer? Es importante salir, tomar los riesgos, como lo dice uno de los pasos de la accountability, ¿cierto? Que es el hacerlo, tomar el riesgo de adueñarme, de resolver de la forma que se me ocurra y de poder tomar el riesgo, ¿cierto?, para salir de este status quo. Sí, también la última que me gustó mucho, acompañar a las personas con comunicaciones diarias, que justamente lo que estábamos compartiendo en la pirámide de las creencias, que tiene que ver con, aunque estemos en nuestras casas, lejos, eso no impide que no nos podamos ver, que no podamos tener reuniones efectivas, eso no impide que podamos conectarnos visualmente y tener algunas rutinas coordinadas con el equipo
donde todos estemos conectados, donde todos podamos compartir, y justamente en nuestro espacio, donde el líder pueda proporcionar incluso algunas reuniones semanales, donde podamos tocar justamente lo que nos está pasando. A veces no siempre tenemos que hablar de los resultados, a veces no siempre tenemos que hablar de los proyectos y cómo vamos a seguir traccionando en el negocio, sino que también construir equipos sanos tiene que ver con conversar de lo que les pasa a las personas y exponer estos sentimientos en un equipo que se apoya, en un equipo que desarrolla la confianza y empatiza. Sí, qué importante también acá, uno de los comentarios dice, ver que su trabajo no es visible. Muchas veces en el teletrabajo cuesta visibilizar que las tareas realizadas por los equipos se hacen, y eso puede, dice, desmotivarnos muchas veces. Por eso es importante, en el paso que Eduardo les comentó, en el paso 3 de la pirámide de resultados, hablamos sobre las acciones y sobre el hipercomunicar, sobre el ser visible, sobre el llamar por teléfono, el hacer una videoconferencia, el ir generando seguimiento de las cosas que se van haciendo. Entonces, sé visible, muéstrate, conversa, comunícate para que ese trabajo pueda ser visible para los demás. Hipercomunica. Sí, Eva, yo creo que, y por el tiempo que ya hemos ido avanzando y hemos ido tocando estos distintos temas, yo creo que sabemos, y dentro de la web o en canales de plataformas sociales, hemos recibido y hay varios consejos respecto a herramientas o información de cómo trabajar de manera remota. Y en esta conversación más nos hemos enfocado en el principio de accountability a la manera de Oz y en la pirámide de resultados. Entonces, yo creo que estos dos elementos nos pueden ayudar mucho en buscar y construir los equipos y la organización que queremos construir. Y a lo mejor estos consejos que a lo mejor no vamos a tocar en esta conversación pueden ser para otra etapa donde ellos puedan desarrollarlo a través de equipos que conversen, donde se den los espacios para proponer y se tomen nuevos acuerdos. Sí, también Eduardo, cómo comenzar de a poco aplicando lo aprendido. No todo lo vamos a poder aplicar el día de mañana inmediatamente, sino que esto es un crecimiento a poco de ir aplicando lo que vamos aprendiendo. Y esta aplicación puede llevarnos a ver positivos resultados en nuestras dinámicas de trabajo. Realmente nosotros durante estos más de 10 años hemos visto cómo muchos equipos han trabajado positivamente y han avanzado con accountability, han avanzado en su relacionamiento. Y ahora quiero que puedan todos sacar papel y lápiz, porque vamos a repasar 3 aprendizajes claves de lo que hemos estado conversando, que no queremos que se les olviden nunca más, y que les ayudarán muchísimo en esta nueva forma de trabajar. Entonces, por ahí está saliendo en pantalla. Primero, no te quedes estancado debajo de la línea. Jamás hagas eso. Puedes caer bajo la línea, pero no te quedes estancado. Las razones, que pueden ser muchas, existen muchas razones por lo que yo no puedo lograr llegar a hacer algo, pero estas razones se vuelven excusas cuando tú dejas de trabajar en la solución. Entonces puedes estar bajo la línea, pero no dures más de un tiempo razonable para que estas razones no se vuelvan excusas en tu vida o en tu trabajo. Segundo, enfócate en lo que puedes controlar. Enfoquémonos en nuestro círculo de influencia, en dónde podemos influir. Y dónde podemos influir es arriba de la línea, es logrando los pasos de la accountability. Y tercero y final, sigue preguntándote qué otra cosa más puedes hacer. ¿Qué más puedes hacer? Si estás pasando por un desafío, pregúntate, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuáles son las variables para ir avanzando y para ir mejorando? Bueno, Eva, ya estamos casi llegando al final de nuestro webinar, pero sería interesante antes recorrer el muro que se ha ido construyendo para poder reforzar algunos conceptos, poder reforzar y repasar lo que hemos ido conversando con los temas más importantes. Y si nos vamos al contexto,
que justamente fue lo que hablamos, conceptos como el transitar, justamente esto nos va a afectar lo que estamos viviendo y debemos asumir, por ahí aparece este coronavirus, ¿sí? Que está ahí atacándonos, casi como que llegó a invadirnos. Eh, pero lo interesante de todo esto es cómo las personas podemos transitar y cómo los líderes pueden ayudar en este trabajo, siempre y cuando ellos entreguen la confianza necesaria y puedan ayudar a sus equipos a poder relacionarse de manera sana, a poder tomar nuevos acuerdos. Claro, y por ahí también estamos viendo el accountability, que fue lo que hablamos en profundidad con este modelo de arriba abajo la línea, con esta nueva definición de accountability que les proponemos utilizar con sus equipos, y por ahí vimos también la importancia de no quedarse estancado bajo la línea. Sí, es relevante poder recordar eso y hay que tener mucha atención de que esto no puedo llegar y instalarlo en mi equipo sin antes poder evangelizar este principio. Entonces, antes de poder instalar una cultura basada en el accountability, debo asegurarme de que todas las personas entendamos lo mismo y por ahí ahora estamos viendo lo que es la pirámide de resultados, una pirámide que es simple, pero es muy potente cuando realmente nos preocupamos en construir experiencias, interacciones que sean saludables respecto a la cultura que yo quiero crear, y justamente los líderes están encargados de dar el ejemplo. Recuerden que todas las experiencias van a generar creencias en las personas de cómo se hacen las cosas en mi organización, cómo se hacen las cosas en este equipo de trabajo, y eso va a detonar acciones, y esas acciones tienen un impacto tremendo en los resultados. Claro, y también por último vimos cómo desarrollamos esta cultura de trabajo remoto y vimos por ahí la importancia de cómo esta pirámide de resultados toma vida y toma fuerza cuando la aplicamos en nuestro día a día. Y por ahí ese mural, la idea es que lo podamos compartir con ustedes y es lo que vamos a hacer con todos ustedes que nos han estado preguntando si es que vamos a compartir esto que tan importante que hemos estado conversando. Va a llegar a sus correos, así que no se preocupen de eso. Y queremos darle gracias a todos por acompañarnos en esta experiencia digital que la hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y somos BlissLab, una consultora de innovación, nuevamente en desarrollo organizacional. Y estamos acompañando a las compañías por más de 10 años al logro de sus resultados. También somos representantes de Partners in Leadership, que es la consultora número 1 a nivel mundial. Somos expertos en cultura y liderazgo y quienes llevan más de 20 años estudiando el comportamiento de cientos de compañías en el mundo entero. Queremos también dejarlos muy invitadísimos a inscribirse en nuestro seminario abierto y 100% online, lo hemos llamado Entrenando a Personas y Líderes que Construyen Culturas de Trabajo Remoto, en donde vamos a ir profundizando mucho más estos temas, entregando herramientas y metodologías para que ustedes puedan ayudar con éxito a sus equipos y a sus organizaciones. Sí, bueno, ya estamos en el término de este webinar. Esperamos poder haber entregado algunas luces, alguna información que haya sido enriquecedora para todos. Solamente me gustaría poder presentar parte del equipo, ¿sí? Y agradecerles todo lo que hemos realizado en esta tarde, porque lo hemos dedicado con mucho cariño y mucho esfuerzo y esperamos que haya sido muy útil y sea un tema de conversación interesante y que permita que ustedes puedan reflexionar, les permita poder de nuevo replanificar de cómo van a construir y cómo van a ajustar sus culturas de trabajo en los equipos que hoy día están llevando en sus organizaciones. Entonces, por acá vamos a pedirle activar la cámara a Sebastián, a Laura, a Ignacio, ¿sí? Que puedan saludar. ¿Sí? Hola a todos. Hola. Muy bien. Buenísimo. Antes de terminar, me gustaría poder terminar con... Faltó Ignacio por ahí. Está escondido. ¿Sí? Muy bien, buenísimo.
La última pregunta, y ya para poder cerrar, me gustaría invitarlos a todos a responder en el chat. ¿Con qué aprendizajes me voy en este webinar? ¿Sí? Y podamos ser a lo mejor lo más certero y por honor al tiempo para poder compartir y leer con ustedes lo que están comentando y puedan llevar esa idea, ese aprendizaje y puedan dejarlo y sintetizarlo en un concepto. Entonces, ¿con qué aprendizaje Gracias, me voy? Sandra. ¿Sí? Gracias, Sandra, Rodrigo, por ahí, Leontina, Juan, gracias, Elisa, Daniel, Polet, que son personas que han estado interactuando, Jaime, y por ahí gracias a todos. Ojalá nos puedan dejar con este feedback, que sería importantísimo tenerlo para nosotros. ¿Con qué aprendizaje se van de este Sí. webinar? Eva, Importante siempre... Sí, mira, aquí hay algunos muy interesantes. Gracias a todos, interesante lo que vimos. Innovar en esta crisis. Es necesario repensar la cultura, ¿sí? Un modelo muy claro, ¿sí? Son algunos de los comentarios que ya nos están respondiendo las personas. Me voy con todo depende de mí. Mira qué interesante, qué buenísima invitación y gracias por compartirnos eso. Reconocer rápidamente cuando estoy bajo la línea y ocuparme de subir arriba de la línea. También un concepto muy interesante. Gracias por compartirnos eso. Yo creo que nos ayuda a poder a todos dejar el mensaje muy claro. Por acá Eduardo también dice, gracias por traer este modelo en este momento VUCA, que Muy sabemos que es un momento justamente de esos que estamos viviendo, de esos que tenemos que salir fortalecidos y reinventarnos. La simpleza y la complejidad de estar arriba de la línea. Es un modelo muy simple y muy potente. Y por acá Hernando también se va con herramientas. Qué importante eso, que puedan tener estas herramientas para poder aplicarlas en su lugar de trabajo y en el relacionamiento que estamos teniendo en esta crisis. Sí, oye, pero ya terminando y para poder despedirnos y cerrar todo esto, porque creemos que lo serio, ¿sí? No deja de ser entretenido, queremos dejarlo con mucha alegría, con mucho optimismo a todas las personas y queremos despedirnos al estilo Bliss de manera remota, ¿sí? Entonces, para todos, nos despedimos. Gracias a todos por compartir. Gracias. Gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Gracias, chao.